¿Ya están? Araceli, ¿me avisas si ya estamos en...? Sí, ya está. Yuri, ¿ya? ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Está frisado? Está frisado. Con el mouse, Gloria, donde dice primero. Hay un control de permiso. Muy bien, bienvenidos todos. Sección de avances en contabilidad del Departamento Académico de Ciencias Contables. Estamos en transmisión en vivo y desde aquí del pabellón MacGregor, profesores, estudiantes, egresados del Departamento Académico de Ciencias Contables les dan a todos ustedes la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos 60 minutos en que vamos a presentar nuestros avances en la investigación en contabilidad y también los resultados de nuestro proyecto CAP de investigación. Y finalmente vamos a terminar con las voces de los jóvenes de la Facultad de Ciencias Contables. Tenemos aquí, a ver, un momentito, por favor. Vamos a presentar, por favor, la diapositiva. Las diapositivas. La primera parte, por favor. Estamos en vivo, así que. Sí, estamos en vivo, así que esas cosas pueden pasar. Lo que dice programa. ¿Ok? ¿Qué es esa? ¿No? ¿Otro? Bueno, muy bien. Estas cosas suceden en vivo, así que vamos a esperar unos minutos mientras, ¿no?, ya empezamos. Vamos entonces a presentar aquí los avances en investigación que el Departamento Académico en Ciencias Contables desea presentar con todos ustedes. Tenemos un programa de 60 minutos. Vamos a cumplir con los tiempos estimados y vamos a comentar en esta primera parte qué avances se ha tenido desde el Departamento Académico de Ciencias Contables. Tenemos entonces, miren, muchos eventos cuyo propósito es compartir con la comunidad científica los aportes y contribuciones desde el ámbito de la docencia en contabilidad. Tenemos este primer evento desarrollado el 29 y 30 de septiembre en que se han presentado 36 ponencias en 6 líneas temáticas. De estas 36 ponencias, además hemos tenido un panel de discusión para discutir un poco sobre el rol del contador y además hemos tenido 4 conferencias internacionales. Aquí en la presentación tenemos el comité organizador y las palabras de inauguración estuvo a cargo del doctor Xavier Brioso, director de la Dirección de Fomento de Investigación. Por lo tanto, ese es el segundo encuentro en que el departamento organiza con la finalidad de someter a discusión los avances en cuanto a la docencia en contabilidad. También
Hace unos días hemos tenido esta conferencia que tiene que ver con el futuro de la investigación contable y los negocios, en el marco del 20 aniversario de la revista Contabilidad y Negocios, editada por el Departamento Académico de Ciencias Contables. Hemos tenido 4 panelistas de lujo: la doctora Beatriz Chabolio, el doctor Vicente Ripoll, también el magíster Ismael Canales, y hemos cerrado con el doctor Miklos Barceley, quien estuvo a cargo de la edición especial que por primera vez hemos tenido en la revista, a cargo de 5 editores, y se ha lanzado ya nuestro primer First Call for Papers. Ya cerrado, publicado en el portal de la revista Contabilidad y Negocios. Por lo tanto, estamos visibilizando lo que desde el Departamento Académico de Ciencias Contables deseamos presentar y también someter a discusión. Muy bien. Ahora vamos a tener un espacio para socializar qué avances hemos tenido con algunos docentes del Departamento Académico de Ciencias Contables, sobre todo para poder presentar la visibilización internacional que se está teniendo en el departamento y la producción científica. Hemos tenido 3 profesores cuyas presentaciones, ¿no?, se han realizado a nivel internacional. Bueno, voy a empezar con el profesor Aldo Quintana, quien se presentó en Cuenca, Ecuador, con una ponencia que tiene que ver con la línea temática de finanzas. También hemos tenido la presentación del profesor Luis Gómez en Varsovia, en este Congreso de Shadow 2025, cuyo paper también está en proceso de publicación luego de esta presentación. Y finalmente, yo presenté mi ponencia en Dinamarca en julio del 2025, que tiene que ver con las líneas de emprendimiento con impacto social. Por lo tanto, estamos presentando los avances que nuestros profesores del departamento vienen realizando con la finalidad de llegar, ¿no?, a la comunidad científica y visibilizarnos ya en nuestros logros y artículos publicados. Muy bien, ahora voy a pasar a presentar al profesor Luis Gómez. Profesor Luis Gómez es doctor en Economía, es profesor tenure track del Departamento Académico de Ciencias Contables, lidera el proyecto CAP de investigación, el PI 1013, ¿no?, cuyo avance nos va a presentar y, sobre todo, mostrarnos los resultados al corte del día de hoy. Adelante, por favor, profesor Gómez. Muchas gracias. Bueno, lo que vamos a hacer es un poco una continuación de lo que estuvimos haciendo el año pasado. Pues el proyecto finalmente está cerrado. Es una extensión para el tema de lo que son las publicaciones por el PRI, como los resultados fundamentales que estaban comprometidos en el proyecto. Algunos de los presentes pues nos han apoyado con el proyecto. Lo integramos los profesores Gloria Zambrano, Emerson Toledo, Luis Gómez, y es un proyecto sobre informalidad en los negocios en el sector bodeguero en Lima, Perú. Este proyecto lo iniciamos en el año 2023 y lo que más me gustaría destacar, aquí está el proceso, que esto lo presentamos el año pasado, ¿ok? ¿Qué fue lo que hicimos en el proyecto? ¿Cómo empezamos la investigación? Primero con un grupo focal para validar los constructos que se empleaban a nivel internacional para medir informalidad. Pues a diferencia de muchos estudios econométricos que existen en el tema de la formalidad, pues nosotros decidimos trabajar en el campo con las personas que estaban pues involucradas en la formalidad y la informalidad de los negocios. Luego construimos los instrumentos, desarrollamos un taller de capacitación con bodegueros donde algunos de los presentes, de los estudiantes nos acompañaron. Aplicamos los instrumentos en el taller y para este taller pues nosotros creamos el juego Bodegus, y donde también tuvimos la oportunidad de aplicarlo en las aulas, donde los estudiantes que están presentes pues han jugado el Bodegus, y luego pues lo llevamos al taller, luego de esa validación previa, y finalmente, bueno, nosotros aplicamos instrumentos, trabajo de campo en la calle con otros bodegueros que no participaron en el taller, y también realizamos entrevista a profundidad a una bodeguera de Ventanilla. ¿Esto qué ha generado? Bueno, esto ha generado, no están todos los resultados, generó un policy brief como resultado y también una devolución de resultados para los bodegueros que ha sido pues entregado, y en la actualidad tenemos publicados 2 artículos
sobre informalidad femenina en esta revista y el set de datos que generó pues para ese artículo pues también está publicado en una revista que se especializa en la publicación de datos. En la actualidad tenemos presentado el caso de estudio de la bodega informal en la revista Journal of Accounting Education. En este momento estamos en proceso de revisión de 3 de los artículos. Tenemos también presentado la validación del Bodeus con estudiantes en esta revista y tenemos que no está aquí listado también la aplicación pues en el taller del juego Bodeus con los bodegueros como diseño experimental. Está presentado en una revista de juegos serios, una revista de la Sociedad Internacional de Juegos Serios que radica en Italia. Más me gustaría destacar que quizás los avances más interesantes que hemos tenido desde el punto de vista del proyecto, más allá de las publicaciones que en este momento tenemos sometidas 3, y el paper que comentaba la profesora Zambrano que yo llevé a Polonia, pues se debe convertir también en 2 artículos de investigación, pero lo más interesante es que el proyecto ha seguido vivo y a partir del proyecto y con el juego de EU, pues hemos tenido la oportunidad de intervenir de la mano con el Banco de la Nación, también con la Municipalidad de Lima, donde hemos estado capacitando a emprendedores y específicamente para la Municipalidad de Lima, pues con uno de los resultados del proyecto que fue a partir de la experiencia de este taller de capacitación, generar un producto que pudiéramos utilizar tanto a nivel de RCU como que pudiera ser comercializado por la universidad, pues lo presentamos como proyecto de RCU y obtuvimos un financiamiento por la DARS y pues hicimos el taller en la Municipalidad de Lima donde tuvimos la oportunidad de capacitar a 120 emprendedores con ciertos grados de formalidad e informalidad y sobre todo emprendedores con altos grados de vulnerabilidad, con lo cual nos ubicó en un espacio donde pudimos estar contribuyendo un poco con sectores de empresarios de determinadas, vamos a decir, grados de vulnerabilidad donde la universidad pues tiene que hacer una proyección. También el proyecto ha generado pues algunas investigaciones posterior que son, por ejemplo, tenemos aquí 2 de las investigaciones presentes, la investigación de Ivana, donde pues se siguió trabajando de la mano con la profesora Gloria Zambrano con el juego Bodeus y han hecho pues un chatbot para acompañar el juego, el uso del juego Bodeus, donde el chatbot pues funciona como un asesor financiero en este juego. Y por otro lado, pues tenemos acá también la tesis de Jessica Lucero, la cual va a ser expuesta, que es pues, continuando la línea de investigación, emprendimiento informal en mujeres emprendedoras en Lima, pues tenemos el trabajo de ellas, tenemos el trabajo de César y Jessica también, y tenemos también un trabajo no se pudo presentar, el de Antoine y Alejandro sobre informalidad y evasión fiscal, un trabajo, unos resultados muy interesantes que tiene que estar sustentándose. Entonces, como ustedes ven, pues bueno, desde que llegamos nos sometimos con esta idea de lanzar un proyecto de investigación, obtener el financiamiento de la PUC. Gracias a eso pues pudimos avanzar mucho y lo que abrimos como un proyecto de investigación pues se ha convertido en una línea de investigación donde pues estamos poco a poco generando determinados impactos tanto a nivel universitario como a nivel social y estamos seguros pues que vamos a continuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Gómez. Y ahora vamos a pasar con la presentación de las voces de los jóvenes formados aquí en la Facultad de Ciencias Contables y vamos a empezar con la visibilización de las tesis de contabilidad, ¿no? Que se han derivado no solamente de nuestro proyecto, sino también de otras líneas temáticas como es la auditoría. Y para ello vamos a invitar. Quiero presentar, ¿no?, a Harvey Cajo de la Cruz, contador público, egresado de la Facultad de Ciencias Contables en el semestre 2024-1, y Daniel Guamán Baldión, contador público, egresado de la Facultad de Ciencias Contables en el semestre 24-1, quienes nos van a presentar esta tesis que fue sustentada, ¿no?, con una nota de sobresaliente y que visibiliza los avances en cuanto al rigor metodológico, rigurosidad y calidad. Adelante, por favor.
Bueno, buenos días, profesores, buenos días, compañeros, público. Nosotros vamos a presentar nuestra tesis de investigación, la cual es la influencia de la complejidad en tareas y el tipo de pensamiento dual en el desempeño de auditores de las Big Four en el Perú. Primero, para empezar, tenemos los antecedentes. Primero, Griffin nos menciona sobre su estudio en el cual cómo justamente el juicio del auditor puede justamente mejorarse mediante la investigación o asesoramiento metodológico. ¿Sí? Se puede mejorar en base a unos estudios que justamente presenta. Jan, por ejemplo, nos presenta también que el impacto de la inteligencia emocional en el juicio del auditor es importante debido a que tanto nuestras experiencias como ideas o justamente el entorno en el que vivimos nos puede condicionar el juicio en el que nosotros estamos presentando. Y pues, queremos presentar una investigación que se ha realizado en América Latina, en el cual nos menciona sobre el escepticismo profesional, un estudio donde resalta que tanto, ya sean justamente nosotros los latinoamericanos auditores, ya sea de Venezuela o de Colombia, tienen justamente pensamientos diferentes debido al contexto cultural que pueden tener en cada uno de ellos, ¿no? Estas teorías nos muestran que justamente los juicios de los auditores pueden estar influenciados tanto por la inteligencia emocional como por el contexto en el que vivimos. Ahora bien, con el marco teórico nos hemos centrado con unas 3 teorías. Primero tenemos el tipo de pensamiento dual, en el cual nos presentan 2 tipos de pensamiento. Un tipo 1, que se centra en ser un tipo de pensamiento rápido e intuitivo, el cual justamente está formado inclusive por una experiencia previa que ya hemos tenido de conocimientos previos. Y luego el tipo de pensamiento 2, que es un racional, es un tipo de pensamiento lento y reflexivo, en el cual ante un nuevo reto o una nueva tarea, nosotros tenemos que tener este tipo de pensamiento para poder definir o más bien un juicio correcto. Luego tenemos el desempeño del juicio del auditor, en el cual el juicio es una opinión o idea que uno se forma en base a las experiencias que justamente uno tiene. Ahora bien, el desempeño, nosotros nos estamos centrando más en la calidad, es decir, en la calidad del desempeño del juicio del auditor, debido a que justamente el juicio es una perspectiva muy subjetiva, lo queremos centrar más en la calidad. ¿En base a qué? A los aciertos correctos e incorrectos que nosotros hemos presentado en nuestra metodología. Y la complejidad de las tareas, según presentada por Moción Sola, justamente nos presenta que la complejidad de las tareas puede ser un factor determinante a la hora de justamente determinar o emitir un juicio. Por ello, nosotros nos estamos centrando, y como esta variable va a ser, lo queremos centrar entre tareas menos complejas y más complejas. Entre menos complejas con menor cantidad de información y más complejas con mayor cantidad de información. Luego, con el marco conceptual tenemos lo siguiente. Nuestras variables se centran en esta siguiente forma. Tanto el pensamiento dual tenemos el tipo de pensamiento 1 y el tipo de pensamiento 2, en el cual se van a relacionar directamente con el desempeño del juicio del auditor. Finalmente tenemos la variable de agrupación, que justamente es una variable de agrupación en la cual va a entrar de manera directa en estas relaciones para justamente intensificar la relación que tienen justamente con el pensamiento 1, con el desempeño del juicio del auditor, y el pensamiento 2, con el desempeño del juicio del auditor. Ahora bien, como justamente he mencionado en el título, nuestra pregunta principal es: ¿cómo influye en la complejidad de tareas y el tipo de pensamiento en el desempeño del juicio de los auditores de las 4 grandes empresas auditoras en el Perú? Para ello mismo tenemos estas 5 hipótesis, de las cuales lo hemos separado de la siguiente forma. Tenemos la hipótesis 1 y 4, que se centra más en el tipo de pensamiento 1. El tipo de pensamiento 1 se centra más en el intuitivo, es decir, cómo justamente este tipo de pensamiento está centrado más en tareas menos complejas y cómo tiene la relación con el desempeño del juicio del auditor. El otro lado tenemos el 2 y el 3, en el cual se centra más en el tipo 2, como justamente el tipo de pensamiento analítico se centra más en tareas más difíciles. Y luego tenemos la variable de agrupación, en la cual como justamente la complejidad de tareas puede ser un factor determinante a la hora de ver este análisis de las relaciones. Ahora mi compañero Harry va a pasar a continuar con la metodología. Gracias, Daniel. Bueno, nuestra metodología, en primer lugar, tiene un tipo de investigación cuantitativo, ya que nosotros utilizamos datos numéricos y los analizamos estadísticamente para encontrar conclusiones. Por otro lado, nuestro diseño de la investigación es preexperimental, porque no cumplimos con el primer requisito que es experimental, que sea una aleatorización completa, ni tampoco tenemos un grupo de control. En el caso de la muestra, nuestra muestra está compuesta por 94 auditores de las 4 grandes Big Four de auditoría, y hemos utilizado este cálculo para poder hallar la mínima cantidad de participantes que requerimos para que nuestra muestra tenga resultados fiables.
Las técnicas que utilizamos para recolectar los datos, en primer lugar, fueron la técnica bola de nieve, es decir, contactar a las personas más cercanas y luego estos a su vez nos recomiendan con sus colegas. Y también a través de LinkedIn. Los instrumentos que usamos fueron primero 2 casos de estudio en el cual uno es más complejo que el otro, básicamente para separar los grupos en el caso complejo y en el caso menos complejo. Y en el caso del cuestionario es para evaluar el tipo de pensamiento que tienen los auditores. El medio usado es Google Forms y el procesamiento y análisis de los datos lo hicimos usando el modelo de Smart PLS, ya que este nos permite evaluar modelos de medición y estructurales al mismo tiempo. También es una herramienta poderosa para realizar análisis multigrupo o comparaciones de modelos, facilitando el estudio de relaciones complejas. En nuestro análisis descriptivo, bueno, aquí tenemos los datos completos. Como pueden ver en el caso 1, que es el más complejo, en el menos complejo, perdón, en el caso 1 tenemos que en promedio las respuestas incorrectas fueron de 1, mientras que en el caso 2 las respuestas incorrectas aumentaron. Es decir, a un caso más complejo las respuestas incorrectas se incrementaron. Por otro lado, ya hemos pasado al análisis inferencial, en el cual buscamos validar que el instrumento de medida realmente mida las variables que estamos analizando. Para ello, utilizamos las cargas factoriales, que todas sean mayor a 0.70, la confiabilidad de la consistencia de los intervalos, tanto el ROHC y el alfa de Cronbach, que también sean mayores a 0.70, la validez discriminante entre las variables, tanto criterio Forner-Lager y HTMT, y el factor de la inflación de la varianza. Ahora, algo muy importante es el R cuadrado y el Q cuadrado. El R cuadrado nos indica la capacidad que tiene de explicar una variable independiente sobre la variable dependiente. Si es entre 0.5 a 0.12, esta 0.05 a 0.012, eso significa de que hay una confiabilidad en cuanto a la explicación, a la capacidad explicativa. Y por otro lado, el Q cuadrado nos indica la capacidad de predecir. En este caso, solamente consideramos que tiene capacidad predictiva cuando el resultado es positivo. En este caso, vemos que nuestro modelo es capaz de predecir el uso de información incorrecta y no tanto la información correcta. Ahora bien, pasamos a la comprobación de hipótesis. En este caso, tenemos los resultados para todos los datos completos, es decir, para los 24 participantes. Hemos encontrado 2 relaciones. Primero, la habilidad intuitiva, que es el tipo de pensamiento 1, se asocia positivamente con el uso de información correcta. En el caso de la habilidad racional, que es el tipo de pensamiento 2, se asocia de forma inversa con el uso de información incorrecta. Es decir, a mayor uso de información, de habilidad racional o tipo de pensamiento racional, tenemos un menor uso de información incorrecta. Y por el lado de la intuición, hemos verificado que hay una relación directa de uso de información correcta. Esto es para todo la muestra. Para el caso de solamente la muestra con los participantes que tomaron el caso menos complejo, encontramos solo una relación, que es la habilidad, el pensamiento intuitivo se asocia de forma positiva con el uso de información correcta. Es decir, a mayor pensamiento intuitivo, sus respuestas fueron más acertadas. Fue la única relación que encontramos para este caso. Y para el caso más complejo encontramos 2 relaciones. La primera es que el pensamiento racional se asocia de forma inversa con el uso de información incorrecta, uso de información correcta. Eso quiere decir que a mayor uso del pensamiento racional, los participantes acertaron menos, pero también se equivocaron menos. Es decir, tuvieron más cautela al momento de hacer el caso más complejo. Y bueno, en discusión tenemos estos autores que en suma Kahneman indica que la teoría del pensamiento dual vincula las manifestaciones intuitivas y racionales con la capacidad del auditor para emitir juicios certeros. Y la rapidez y la eficacia del pensamiento tipo 1 es útil siempre que la tarea no exceda los límites en que el razonamiento automático suele desenvolverse con eficacia. Y en tareas más complejas el rendimiento depende del manejo de sesgos cognitivos y de la sobrecarga cognitiva. En suma, no existe un tipo de pensamiento universalmente superior, sino que su eficacia se
se debe en gran medida al contexto. Nuestras limitaciones, por un lado, tuvimos problemas al momento de recortar los datos, es decir, para que las personas puedan llenar las encuestas. Hubo también pocos estudios que hayan medido anteriormente el desempeño del juicio del auditor, y nuestro cuestionario de preguntas tenían algunas respuestas inversas, es decir, algunas podíamos medir del 1 al 5 con la escala de Likert y otras eran al revés. Eso fue una dificultad. Luego, en futuras investigaciones proponemos de que se puedan incluir otras variables como la presión del tiempo, el entorno cultural o la motivación. También realizar un estudio comparado por niveles de puestos, en este caso podría ser entre gerentes o socios. También proponemos realizar el experimento donde el caso, es decir, la intervención, manipule no la cantidad de información, sino el riesgo u otra variable. Las conclusiones, bueno, tanto la complejidad de la tarea como el tipo de pensamiento influyen significativamente en el desempeño del juicio del auditor. El pensamiento racional reduce errores, pero puede generar sobreanálisis en contextos complejos. Y el pensamiento intuitivo es efectivo en tareas simples, pero pierde eficacia en escenarios de alta carga cognitiva. Finalmente, como recomendaciones para las firmas auditoras, proponemos que se implementen capacitaciones en pensamiento dual y gestión de sesgos. Para la educación proponemos incorporar casos prácticos sobre sesgos cognitivos que fomenten la toma de decisiones en auditoría. Y finalmente invitamos al desarrollo de investigaciones que exploren con otras variables el desempeño del juicio del auditor, por ejemplo, la motivación, elaboración de metas, entre otros. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por siento. Muchas gracias, ¿no? Por tan brillante exposición, ¿no? Valiosa información que se ha compartido. Vamos entonces a pasar a nuestra siguiente presentación. Muy bien, vamos entonces a presentar a Lucero López Galván. Ella es estudiante matriculada en el 10º nivel de la Facultad de Ciencias Contables con el 2025-2. Y Jessica Corrichua, ella es egresada de la Facultad de Ciencias Contables en el semestre 2025-1. Ambas están presentando esta tesis de investigación, Impacto de la alfabetización financiera y la inclusión financiera en la intención de formalización financiera de emprendedoras de Lima, considerando el ciclo de vida del negocio y el ciclo de vida personal de la emprendedora. Muy bien, por favor, tienen 15 minutos adelante. Gracias. Ok, buenos días con todos. Nosotras somos Lucero López y Jessica Cori. En esta oportunidad venimos a presentar nuestra investigación de tesis titulada Lo que es el impacto de la alfabetización financiera y la inclusión financiera en la intención de la formalización financiera de emprendedoras de Lima, considerando los factores, momentos en el ciclo de vida del negocio y momentos del ciclo de vida personal de la emprendedora. Gracias. Bueno, como antecedentes tenemos, vamos a comenzar que este estudio parte de la realidad peruana de las emprendedoras mujeres de Lima, especialmente zonas comerciales como Rambarra, Mercado Central, Mesa Redonda. A pesar de su esfuerzo y dinamismo, la mayoría de ellas trabajan en la informalidad y enfrentan barreras para acceder al sistema financiero formal. Por eso la investigación analiza cómo la alfabetización e inclusión financiera influyen en su decisión de formalizarse. Como antecedentes tenemos la alfabetización financiera. Según Hassan, una mayor educación financiera impulsa decisiones económicas más informadas y el uso de servicios formales. Respecto a la inclusión financiera, según Yang Wang, el acceso a servicios financieros digitales como préstamos, pagos en línea, facilita el emprendimiento femenino y reduce las brechas de acceso. Como tercer punto tenemos la formalización financiera e institucionalidad. Aquí, según Alvin Spicer, las políticas y trámites complejos pueden desalentar la formalización, empujando a las emprendedoras a la informalidad.
Como último punto tenemos el ciclo de vida personal y el ciclo de vida del negocio. Bueno, aquí según Chen y Lee, la edad, la experiencia y el acceso a redes influyen en la capacidad de las emprendedoras para avanzar hacia la formalización y consolidar su negocio. En este punto vamos a ver lo que es el marco teórico. Según la teoría del comportamiento planificado de Huxley, él nos explica básicamente la intención de realizar una acción que va a depender de tres factores. Uno de ellos es la actitud hacia el comportamiento, el segundo las normas subjetivas y finalmente este control conductual percibido. La actitud hacia el comportamiento es la persona que refleja una acción eventual, pero cómo esta acción va a estar basada en creencias. Estas creencias que pueden ser posibles resultados, ya sea negativos o positivos. Si se percibe que son beneficiosos, esto va a aumentar dicha acción u comportamiento. En las normas subjetivas, son las influencias percibidas de su entorno, los cuales pueden ser familiares, amigos o personas que sean más allegados al individuo. Las expectativas de otros van a impactar en la persona, ya que puede incentivar o desincentivar el dicho comportamiento. Finalmente, el control conductual se basa en que se refiere a la percepción que va a tener la capacidad de ejecutar una determinada acción. Nosotros hemos encontrado un caso en el cual, como lo menciona Asmequita, Morales y Res, que estas actitudes, las normas y el control previamente mencionado determinan la intención de la formalización. Ahora bien, nuestra formulación del problema, nosotras hemos planteado cómo influye la explotación financiera y la inclusión financiera en el grado de la formalidad financiera de los negocios y las intenciones que esto conlleva en la formalización de las emprendedoras en Lima Metropolitana, considerando el momento de ciclo de vida del negocio y el momento de ciclo de vida personal de cada emprendedora. Para ello, hemos planteado la siguiente, hemos desglosado nuestras preguntas de investigación, en la cual cómo influye cada factor, nuestras variables en sí, es la formalidad financiera actual, cómo influye esa formalidad financiera actual en las intenciones de la formación de las emprendedoras, y para ello, las hipótesis que hemos planteado para esa es la formalidad financiera actual del negocio impacta positivamente y significativamente las intenciones hacia la formalización de las emprendedoras. Continuamente, también tenemos que cómo influye la información financiera en la inclusión financiera de estas emprendedoras. Hemos aceptado que esta inclusión financiera de las emprendedoras de Lima Metropolitana impacta positiva y significativamente en su formalidad financiera. Como otra variable que hemos presentado es el momento de su ciclo de vida del negocio, de la emprendedora, en la relación entre la alfabetización financiera y la inclusión financiera y la formalidad actual en la intención hacia ello. Para eso, nuestra tesis, la cual la respalda, es en el momento del ciclo de vida del negocio, cómo modera significativamente la relación entre la alfabetización y la inclusión financiera, de forma tal que mientras más va avanzando este negocio, la alfabetización financiera de las emprendedoras de Lima Metropolitana impacta más fuertemente en su inclusión financiera. Y finalmente, en el momento de su ciclo de vida de la emprendedora, porque eso impacta significativamente la relación entre la alfabetización e la inclusión de forma tal que mientras que más va avanzando el momento de su ciclo de vida de las emprendedoras, la alfabetización de los emprendedores impactará más débil a la que es la inclusión financiera. Respecto a la metodología, bueno, esta investigación tiene un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental transversal y correlacional. Bueno, se aplica un cuestionario estructurado y el análisis se realiza mediante el modelo de ecuaciones estructurales por ESMA-PLS. Este método permite analizar las relaciones entre las variables y comprobar los efectos directos e indirectos del modelo. Respecto a la población, estuvo conformada por mujeres emprendedoras mayores de edad de los centros comerciales de Lima. La muestra fue de 161 y todas firmaron su consentimiento informado respetando los criterios éticos. En esta siguiente parte se va a ver lo que es reflejar los análisis y resultados de la investigación. Iniciamos con lo que es la parte descriptiva. Como ustedes pueden ver, en la afectación financiera, según lo que hemos concluido en la recopilación de los datos, aquí ustedes pueden ver en la gráfica que la mayoría de las emprendedoras muestran un buen nivel de afectación financiera. Más del 50%
está de acuerdo o totalmente de acuerdo en conocer cuáles son los productos financieros y tomar estas decisiones en base a los conocimientos. En general, nuestra moda es de 4, lo que indica que la mayoría maneja conceptos financieros básicos aplicados a su negocio. Bueno, respecto a la intención de la formalización, en esta breve se midieron 6 ítems que reflejan la disposición de las emprendedoras a adoptar prácticas financieras formales como aceptar medios de pago digitales, disponer de un sistema contabilizado, o obtener financiamiento de algunos bancos. Bueno, en la escala del 1 al 5, donde el 1 es nada probable y el 5 es muy probable, por ejemplo, en la pregunta relacionada con aceptar pagos digitales la moda fue 5, indicando que las emprendedoras están muy dispuestas a usar herramientas formales. Sin embargo, los ítems de solicitar créditos formales o separar las finanzas personales, la moda fue 1, lo que refleja una baja intención en aspectos que implican mayor informalidad o contacto directo con el sistema financiero. En general, esto evidencia que las emprendedoras sí muestran apertura hacia prácticas formales, pero todavía existe resistencia o desconfianza frente a los trámites o compromisos financieros más estructurados. Bueno, respecto al análisis diferencial, en esta parte mostramos los resultados del análisis obtenidos con el modelo de ecuaciones estructurales usando el software SmartPLS. En la tabla podemos observar que los valores de significancia p-value indican qué relaciones son estadísticamente significativas. Por ejemplo, la alfabetización financiera influye directamente y de forma significativa en la inclusión financiera con un valor de 0.633 y con una desviación de 10.151, lo cual valida la hipótesis 3. Además, la alfabetización financiera influye de manera directa en la intención de la formalización, confirmando que las emprendedoras con mayor conocimiento financiero tienen más intención de formalizar su negocio. En la parte de inclusión financiera, esto impacta positivamente en la formalidad del negocio, como ustedes pueden ver. Conlleva lo que es un 0.242. Asimismo, esto valida lo que es la hipótesis número 2. Por otro lado, la formalidad financiera del negocio influye también de manera muy relevante en la intención de la formalización, como lo pueden visualizar en el slide, porque esto llega a validar y reforzar lo que es nuestra hipótesis número 1. De esta manera, ustedes pueden observar que lo que es la invitación financiera impacta en la mejora de la inclusión financiera. En ese sentido, fortalece lo que es la formalidad del negocio y finalmente aumenta la intención de formalizarse de las mujeres emprendedoras. Entonces concluimos que estas moderadoras del ciclo de vida del negocio y personal que muestran que el efecto de reflexión es mucho más fuerte en etapas iniciales cuando estos emprendedores están empezando. Nuestras limitaciones, si bien cierto, nuestra muestra ha sido de un margen de 161 emprendedoras, lo cual permitió, pero consideramos que esto se puede ampliar para mejorar y tener un mayor análisis general. Asimismo, este estudio se centró en Lima Metropolitana, lo cual cada provincia y cada ciudad es diferente, lo cual esto se puede llevar a cabo en otros diferentes países como provincias. ¿Siguiente? Sí, como futuras líneas de investigación, sería adecuado replicar el modelo propuesto en otras regiones del país o en países vecinos con el fin de analizar si las relaciones entre las variables se mantienen o varían según el contexto geográfico. El nivel de, ya sabemos que el nivel de desarrollo económico y el acceso a servicios financieros también va a diferir. Como conclusiones, tenemos como primera conclusión, la inclusión financiera influye en la formalización al facilitar el acceso a cuentas, seguros y créditos que fortalecen la gestión del negocio. Además del ciclo de vida personal y el ciclo de vida del negocio influyen en la intensidad de los efectos entre la inclusión financiera. Como recomendaciones, recomendamos que las políticas de formalización consideren las etapas personales y del negocio de las emprendedoras, ya que estas sean más adaptadas a sus realidades. Que también es importante fomentar las alianzas entre lo que es el sector público, entidades financieras y el sector privado para que puedan fortalecer los programas de inclusión financiera. Y finalmente que estos programas deben ser continuos, descentralizados y con un soporte económico para que pueda llegar a más emprendedoras y reducir las brechas de acceso. Gracias.
Bien, muchas gracias a los estudiantes que han presentado, muy pertinente la información, muchas gracias. Y vamos a presentar ahora nuestra siguiente tesis, trabajo de investigación, a cargo de la estudiante Ivana, bueno, egresada ya, Ivana Bringas Aceillas. Ella es voluntaria en el semestre 2025-1 de la Facultad de Ciencias Contables PUC y va a pasar a presentarnos la investigación relacionada con la evaluación de los factores de aceptación del bot Bodegus en el juego Bodegus en estudiantes de contabilidad de la. Bienvenida, Ivana, por favor, una. Todos, bueno, siguiendo con las exposiciones, yo les voy a hablar sobre mi tesis. Se titula Evaluación de los factores de aceptación del bot Bodegus en el juego Bodegus en estudiantes de contabilidad de la. ¿Por qué decidí hacer un tema relacionado con el chatbot? Bueno, actualmente los chatbots son parte de la vida académica de los estudiantes y también de los profesionales en general. Entonces me ha dado mucha curiosidad saber qué aspectos influyen en su aceptación y su uso en estas dos áreas. Como antecedentes internacionales, como ejemplo, tengo estos tres, en donde se destaca la importancia de la confianza y la utilidad percibida del chatbot, también la utilidad y la confianza para la adopción de este tipo de herramientas y la efectividad en tareas explicativas y por parte de chatbot. Y antecedentes nacionales también hay investigaciones, como por ejemplo la de Arredondo y la de Cruzado, la cual también Arredondo destaca la automatización de tareas y la mejora en la comunicación, mientras que Cruzado menciona la autorregulación del aprendizaje y la motivación a los estudiantes. El caso de Cruzado habla sobre la motivación porque él encontró en su estudio que como estas herramientas como tipo ChatGPT tienen la característica de explicar conceptos complejos de manera sencilla, motivaba más a los estudiantes a seguir investigando sobre áreas que les gustaban. Esto me lleva a mi formulación del problema, que es de qué manera la calidad del chatbot y la calidad de la información los factores intermedios como satisfacción, utilidad percibida y actitud hacia el uso influyen en la intención de los estudiantes de contabilidad de utilizar un chatbot basado en inteligencia artificial como herramienta educativa. Para el marco teórico tengo tres teorías. La de TAM, que es la más utilizada, donde tengo las variables de facilidad de uso, que va a ser la percepción de una tecnología, siempre y cuando no requiera un esfuerzo significativo para su uso. La utilidad percibida, dependiendo del desempeño de esta tecnología. Para el caso del modelo de éxito de sistemas de información de Delahaye y Maquillan, se utiliza la calidad de chatbot y la calidad de información. La calidad de chatbot va a ser evaluada en términos de confiabilidad y rapidez de la respuesta. Y la calidad de información va a ser medida por la precisión y la relevancia de las respuestas de chat. De la teoría de confirmación de expectativas, solo se rescata la variable de satisfacción, ya que eso es lo que se produce con la experiencia del usuario y para ver si es que cumple o no con sus expectativas al uso del chat. Como marco conceptual es el siguiente, donde calidad de chatbot y calidad de la información son mis dos variables independientes y la intención de uso es mi única variable dependiente, contando con tres variables mediadoras: satisfacción, utilidad percibida y actitud hacia el uso. Tengo 5 hipótesis, pero resalto la hipótesis 2 y la 3, que es básicamente esas dos líneas, ¿no? La calidad del chatbot tiene un impacto positivo significativo en la satisfacción de los estudiantes con el chatbot, lo que a su vez influye positivamente en la actitud hacia el uso del chatbot. Y la calidad de la información tiene un impacto positivo significativo en la utilidad percibida del chatbot, lo que a su vez influye positivamente en la actitud hacia el uso del chatbot. Para mi metodología, el tipo es aplicada, el enfoque cuantitativo, nivel explicativo y el diseño es experimental.
ya que fue con manipulación deliberada a través del juego de chatbot para analizar las relaciones de la experiencia. La metodología fue utilizar el juego Bodeus y aparte también se les disponibilizó a los estudiantes laptops con el chatbot abierto y también un QR para que puedan acceder al chatbot a través de sus celulares. Para mi muestra necesitaba como mínimo 99, se llegó a obtener 105 participantes. La técnica de recolección de datos fue presencial a través de cuestionarios estructurados con escala Likert de 5 puntos y para el análisis de los datos se utilizó el software SPSS. Los resultados obtenidos, de acuerdo con el factor de inflación de la varianza, el umbral máximo de este factor recomendado es 5. Para todas mis variables se presentan por debajo de 5, lo cual evidencia la ausencia de colinealidad entre los indicadores. Y esto permite confirmar a la vez las variables formativas incluidas en el modelo. Con respecto al análisis de mediación, tengo por ejemplo el caso de la hipótesis 2, donde la calidad del chatbot, mediada por la satisfacción y la actitud del uso, influye en la intención de uso. Se encontró que tanto la satisfacción que tanto la satisfacción como la actitud de uso son mediadoras totales, por lo que la hipótesis correspondiente queda válida. Lo mismo ocurre con la hipótesis 3, donde las variables mediadoras es la utilidad percibida y la actitud hacia el uso. También son mediadoras totales y con eso también queda validada la hipótesis correspondiente. Con respecto a mis limitaciones, ya que el estudio solamente se aplicó a estudiantes de contabilidad de la PUC, se limita solo al contexto de la PUC y a los estudiantes de contabilidad. La interacción con el chatbot también fue restringido, ya que a pesar de que tuvieron 1 hora, no se lo ha probado más tiempo o en otro tipo de casos. Los estudiantes que decidieron participar terminaron por haber estado influenciados por el hecho de que conocían ya ChatGPT o tenían otro tipo de interacciones con tecnologías, por lo cual también como nuevas líneas de investigación, yo diría que se replique el estudio en otras universidades con carreras afines para ver y poder comparar los resultados. También realizar estudios a mediano y largo plazo, ya no necesariamente ligado a un juego como fue en este caso el juego Bodeus, sino ya como otro tipo de añadido por parte de la educación. O también explorar cómo el uso de juegos impacta en resultados de aprendizaje, ¿no? Como hay otros trabajos que evalúan eso en otros países. Conclusiones. Los resultados respaldan el modelo teórico propuesto en la investigación. La calidad del chatbot y la calidad de la información son factores determinantes en la aceptación y uso del chatbot. La calidad de la información ejerce un impacto más fuerte en la intención de uso que la calidad del sistema en sí, porque los alumnos demostraron en la encuesta que les interesaba más las respuestas que le daba el chatbot que si es que lo hacía de manera rápida o no. Las variables mediadoras, satisfacción y actitud hacia el uso, son esenciales para explicar la intención de continuar usando el chatbot. Y para los estudiantes lo más importante es qué tan útil y precisa es la información del chatbot, más que su exclusiva funcionalidad técnica. Recomendaciones: promover la integración de chatbots educativos como herramientas en cursos de contabilidad. Esto lo puse porque en una de las muestras, una muestra más grande de 150 alumnos, cuando se estaba teniendo la interacción con el chatbot, varios de ellos mencionaban como que no les parecía interesante como para qué probarlo en un juego, como que lo veían un poco, tenían esa percepción. Entonces por eso puse esa recomendación. Y también capacitar a los docentes en el uso pedagógico de la inteligencia artificial, ya que es parte ahora de la vida académica, y evaluar la calidad del contenido informativo proporcionado por los chatbots, asegurando que sea pertinente, preciso y alineado con los objetivos de aprendizaje. En este caso, el chatbot que se creó, nosotros mismos lo configuramos y le pusimos la base, la data, para que no jale de cualquier lado,
y de esa forma poder brindarle al estudiante una respuesta más precisa y menos dispersa. Eso sería. Bien, entonces agradecemos a todos los tesistas que han presentado y visibilizado los avances que desde el Departamento Académico de Ciencias Contables venimos realizando desde el 2023 aproximadamente, 2023 a la fecha. Por lo tanto, ¿no? Lo que hemos querido mostrar son los avances concretos en investigación aplicada, que muy bien lo explicó el profesor Gómez, y que se muestran, ¿no? En avances concretos a través de estas tesis de investigación. La formación investigativa a través de nuestros estudiantes y sobre todo con la última presentación, caso Odemus, ¿no? Resultado CAP de nuestro proyecto de investigación y que se viene ahora, ¿no? Ya compartiendo, conociendo cada vez con un efecto multiplicador, no solamente dentro de la PUC, sino también fuera de la PUC. Y finalmente la divulgación del conocimiento, ¿no? No solamente en contabilidad, desde nuestro ámbito de competencia, la contabilidad, ¿qué es lo que realiza? Registramos operaciones, registramos transacciones, quizás para un tema ético, ciudadanía, divulgación del conocimiento, tomar mejores decisiones, que es lo que se indica en la contabilidad, pero sobre todo a través de estas investigaciones con impacto social, podemos transformar la vida de un estudiante que ha confiado en sus profesores y que ha confiado en su facultad, la vida de un emprendedor o emprendedora, y también la vida ahora, ¿no? De varios agentes de cambio. Muy bien, y ahora vamos a pasar entonces a las preguntas. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, para nuestros expositores. ¿Alguno de ustedes? Sí, adelante, por favor. Gracias. Bastante contento por las ponencias. Yo soy exalumno de aquí en la universidad. No soy de contabilidad. De hecho, yo soy de formación biólogo y he hecho una maestría aquí en comunicación porque justo me interesaba esa última parte, la divulgación del conocimiento. Habiéndome especializado en neurociencias, cada vez era más difícil hablar con otras personas, con otros profesionales que no sean mis pares. Entonces, en función de eso, yo decidí hacer la maestría en comunicación, en la especialidad en gestión de contenidos aquí. Entonces, ver este tipo de cuestiones, que es un poco enfrentar la realidad socioeconómica del país, ¿no? Donde, o sea, tenemos tanto movimiento monetario, pero creo, no sé, en verdad no conozco las cifras, pero estoy segurísimo que ese movimiento monetario, la mayoría es informal, ¿no? Más que formal. Entonces, ver un poco cómo están haciendo este proceso de educación, alfabetización, en esos términos, sí realmente me parece positivo. Aún así, yo veo, y esto es una observación general, o sea, no me refiero exclusivamente aquí, sino general, de los que estamos, o de los que en algún momento hemos terminado una carrera, que todavía tenemos dificultades para hacer esta divulgación, porque yo no soy, no tengo experticia, no tengo conocimiento, ni siquiera el básico en temas de contabilidad. He podido entender algunas cosas, pero otras cuestiones no tanto, ¿no? Porque la presentación, hablo ya de las formas, no del contenido, no me ayudaba tanto, porque lo veía, o sea, veía el texto, veía el texto, veía el texto, pero yo me ayudo más con cuestiones más gráficas, ¿no? Un bullet point, algo gráfico, y entendería mucho mejor el ciclo para querer comunicar esto a otros rubros. Entonces, he entendido las propuestas, de hecho me pareció loquísimo la última de ChatGPT, ¿no? O sea, de chatbot, temas de contabilidad, me parece loquísimo porque hace no mucho, no recuerdo la fuente, pero sí sé que es una fuente oficial, pero no recuerdo dónde, hablaban un poco de las limitaciones que tienen la CIA para cuestiones matemáticas, ¿no? Porque las IAs en este momento se basan más en hacer predicciones o supuestos y no tanto cálculos puntuales. Entonces, eso me ha llamado la atención, ¿no? Entiendo que este chatbot es más para una cuestión educativa, no tanto para pedirle que te haga cálculos, pero sí, de todas maneras es interesante, ¿no? Evidentemente todo depende del prompt que tú le coloques a la IA. Entonces,
para cada uno de las tres ponencias de tesis, les pediría, ¿no? O sea, si tú quisieras comunicar, si ustedes quisieran comunicar esto a una persona no profesional, ni siquiera técnica, simplemente no profesional, sobre lo que tú estás investigando y quisieras que te entendiera, ¿cómo se lo dirías? Yo hice tal, o sea, ¿cómo se lo dirías? Porque él no va a entender, oye, ¿sabes qué? Tengo este instrumento y le hice la validez y la confiabilidad. No te lo va a entender. Él quiere saber qué has obtenido y un poco la fundamentación y por qué. Ustedes podrían proponérmelo en este formato divulgativo no profesional. Déjeme hacer una pequeña intervención, ellos son alumnos míos, los voy a defender. No, lo que usted comenta es muy interesante porque de hecho es uno de los retos que tenemos desde la universidad. Por ejemplo, nosotros que publicamos artículos, uno de los retos muy grandes. Los artículos tienen normalmente un público que es académico, muy académico, ni siquiera todos los profesores ni todos los estudiantes entienden. Un artículo de investigación, sí, exacto, es un nicho y es un reto de verdad transferir estos resultados de investigación hacia una comunidad. Le cuento un ejemplo de lo que usted estaba hablando, me vino a la mente y para que los chicos lo sepan también. No sé si algunos de ellos tomaron el caso de estudio que nosotros aplicamos, el que creamos y que estamos De la sometiendo. señora María. No, el de la señora María es un caso de estudio que hicimos sobre informalidad, la transición de ella desde informal a formal y los retos que tiene. Ahora, eso está escrito, un texto, está presentado en una revista de contabilidad, estamos en un proceso muy fuerte donde nos han hecho muchos críticos, los evaluadores, etcétera. Tenemos que redactar unas cuantas cosas, pero lo interesante es que en el taller que yo mencioné que habíamos hecho en la Municipalidad de Lima, teníamos una serie de emprendedores, de personas que hasta el nivel de alfabetización general, no financiera, algunos no tenían ni siquiera la capacidad de leer. Sé que tuvimos que hacer el caso con ayuda de inteligencia artificial también, de las herramientas que hay, lo convertimos en un video de 10 minutos. Y convertimos un caso de 10 páginas en 10 minutos. ¿Para qué? Para poder llegar a un público que a lo mejor ni siquiera tenía una lectura rápida, para poderse leer 10 páginas y en un reto de un taller, ¿cómo íbamos a tomar el tiempo que se leyeran y no los conocíamos de antemano? No podíamos saber mandárselo para que se lo leyeran o que alguien se lo leyera. Y entonces pensamos, bueno, vamos a anticiparnos lo que va a pasar y vamos a crear un video. Y es una, por ejemplo, esa es una de las estrategias que están recomendando muchas revistas que se haga, que en la presentación de los resultados de investigación, si usted quiere llegar a un público mayor, pues haga un video sintético lo más creativo posible que se puede hacer para poder transmitir a un público que no ni siquiera le tiene ni por qué interesar los resultados de una investigación, venderle pues el contenido de la investigación. Y es uno de los retos grandes y la verdad que ojalá que siempre que nosotros tengamos, pero es algo que nos toma mucho tiempo, que nos toma un bien dinero, porque estas herramientas no son gratis y había que lograr los 10 minutos, ya había un tope de tiempo. Pero tenemos un video que resultó algo, yo creo que sí fue algo bastante interesante y dio bastante que discutir. Yo creo que en ese público, pues, el caso se hubiera pasado por alto, no lo hubieran podido trabajar. Es una recomendación muy buena. No sé si los chicos quisieran... ¿Quieren compartir algo, Daniel, Sí. Marvin o Ivana? Algo del Podemos. De la pregunta que les lanzaron de cómo llegar a más... O sea, ¿cómo llegar a más gente que no sea de la base contable? ¿Qué harían? ¿Qué cambios harían? Ni siquiera es para que le digas a alguien de contabilidad, ni de economía, ni de administración, no. Ni siquiera un personal que ha tenido educación superior, pero que quiere hacer su emprendedurismo. Entonces, mira, yo he hecho esta investigación y te cuento un poco cómo llegamos a ese público. Yo tendría que saber de dónde nací. Primero saber a quién me voy a dirigir. Primero yo creo que sería eso. Sobre todo eso es lo que yo siempre busco, al menos cuando quiero ganar algo a alguien. Primero tener un pequeño conocimiento de a quién es el que me voy a dirigir. Por ejemplo, lo de, justamente decía Luis, lo de justamente el video. El video es bastante importante justamente para personas que, por ejemplo, no tienen ese nivel de analfabetismo, inclusive justamente de nivel superior. Bueno, entonces, teniendo ese concepto, partiendo de justamente, por ejemplo, nosotros pensamos que justamente este tipo de encuentro iba a ser más explicativo así. De haber sabido que tal vez iba a ser un público más extenso, inclusive ya nos centrábamos tanto en el aspecto de justamente demostrar las variables, que también es importante, sí, porque obviamente valida nuestra tesis como tal, pero hubiéramos centrado más en el aspecto de hacerlo más interactivo, como ustedes mencionaron, ya sea con preguntas, dinámicos, inclusive con imágenes, que sean, o como justamente el profesor Luis mostró, como cuadritos, que era justamente un esquema que llevaba a un punto. Justamente eso.
yo creo que sería primero ver cuál es el contexto en el que estamos para comentar la información. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Continuando en la línea, creo que mi compañero acá también apoyo el pedido porque nosotros también nos hemos ido al campo a realizar los cuestionarios de manera personal, ¿no? Las emprendedoras primero nos preguntaban, o sea, querían saber qué es lo que ellas iban a llenar, o sea, por todo el contexto que ahora hay en el país, hay inseguridad, es también que nosotros, cómo ellas pueden tener esa confiabilidad de que nosotros somos estudiantes. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, nosotras hemos explicado con casos muy reales, ¿no? Por ejemplo, ella, siendo emprendedora, queremos saber, tener un poco más cercanía a ella, digamos, no ser quizá la amiga, ¿no? Pero que pueda confiar en que nosotras somos estudiantes que de verdad estamos interesadas en saber cómo ella, una persona que quizás no ha tenido muchos recursos, como nosotros no tenemos las mismas condiciones, pero cómo hoy por hoy ya tiene su puesto dentro de Gamarra, tiene más de 2 stands, tiene también trabajadoras, pero justamente tenemos que darle un contexto, quiénes somos, qué queremos llegar, que también ellos puedan obtener estos resultados y que ellos también lo puedan entender, porque es muy fácil llegar a la emprendedora, pero ya, ok, yo te lleno el cuestionario, pero después, ¿qué va a pasar? Yo quiero saber porque de pronto me interesa. Y realmente, al momento de recolectar toda esa información, hemos nosotros reconocido que todas las hipótesis planteadas están, digamos, aceptadas porque ellas tienen la intención, mientras tienen mayor conocimiento, ellas se sienten más seguras porque también buscan una estabilidad. Sobre todo, esto lo puede determinar una de las variables que es el momento del ciclo de vida, ¿no? Personal, y a eso nosotros tenemos preguntas, por ejemplo, su edad, tiene que ver, por ejemplo, estado civil, ella, como digamos, hay algunas que eran madre y padre, entonces todos esos factores llegan a influir, pero influyen justamente porque buscan estabilidad. Y eso tiene que ver con buscar también que hay que tener un historial crediticio, porque tienen acceso a lo que es financiamiento, a la parte de lo que es en los bancos, unidades, pero ellos tienen que crear ese historial crediticio más adelante. Tienen que velar, sobre todo las que son madres, tienen mucho más, digamos, cuidado y sobre todo miran mucho el futuro, más que, digamos, las que están en etapa joven. Ok, entonces ellos piensan a largo plazo, ¿no? Exacto. Pero claro, entendería que hay cierta resistencia a brindar esa información porque le estás preguntando cuestiones como cuál es tu flujo, ¿no? O sea, cuánto No. te llega, ¿no? No, dentro de los cuestionarios no hemos abarcado lo que son eh, aspectos privados de su negocio como tal, números, no. Ha sido, digamos, etapas iniciales. Incluso una de las preguntas es, Sí, sí, sí. incluso una de las etapas, hay etapas de negocio. Inicial, la etapa ya cuando es madura, la etapa cuando tiene un declive, o cuando, digamos, cuando tiene en la parte donde todo, digamos, son fructíferos, tiene pues frutos, digamos, de lo que ya realizó a lo largo de toda su vida de negocio. Es importante mencionar, qué bueno que usted ha traído esa pregunta, porque en todos los proyectos que están aquí, los tres sí que han pasado por el Comité de Ética de la Universidad y uno de los compromisos es la devolución de resultados. Y siempre ese es el reto. Por ejemplo, en el proyecto nuestro nosotros hicimos una devolución donde tratamos más de con estadística descriptiva y hacer una, valga la redundancia, una descripción poniéndonos en los zapatos de los emprendedores. Ok, yo obtuve este resultado con esto que me di. ¿Qué significa eso para mí? Y así lo pusimos en la devolución. ¿Qué significa esto para mí como emprendedor? Y hacíamos una interpretación, pero la verdad es que se pueden explorar, pues, no sé, el estudio con el chatbot, pues puede ser muy interesante para estudiantes, ver qué está pasando. En el estudio de los auditores, pues también cómo devolverle a los auditores lo que hicieron para que reflexionen sobre cómo están tomando decisiones. Y en el caso de las emprendedoras, pues el reto quizás es un poquitico mayor, sobre todo por los niveles de alfabetización que nos encontramos y con las cuestiones, los planteamientos que ellas propiamente le pusieron a los estudiantes, pero sí, es un reto interesante en cómo transformar los resultados de la investigación en una comunicación más efectiva para los públicos, tanto los que participaron como otros que se puedan interesar de los resultados. Muy bien, muchas gracias. Entonces, agradecemos la pregunta y desde mi rol como asesora también de mis estudiantes, un poco para, ¿no? Defenderlos. Es porque efectivamente desde la disciplina de comunicación, ¿no? Tienen pues otro esquema, otros protocolos, y invitarlos también al día de ayer
hicimos una presentación, charla TED, todo esto Sí, sí, mostrado a través, 4-6. sí, a través de gráficos, videos y un poco para llegar a un público de diferentes disciplinas. Y estamos dentro de un contexto de producción científica académica, según la estructura del Vicerrectorado de Investigación. Estamos cumpliendo con la normativa en cuanto a el nivel, ¿no?, de información que debíamos presentar el día de hoy. Sin embargo, vamos a estar atentos a su indicación, a su recomendación, pero sí en otros espacios de divulgación, ¿no? Tenemos muchos procesos de divulgación que ayer lo hemos mostrado. La charla TED ha visto cómo es que hemos mostrado las diferentes maneras de poder comunicar los resultados a públicos diversos, ¿no? Y agradecemos su recomendación. Muy bien, ¿alguna otra pregunta ya para cerrar la presentación? Agradecerles a todos, ¿no?, a nuestros estudiantes, tesistas, al profesor Gómez, al profesor Lam, también a los que están participando, ¿no?, de manera virtual en el Facebook Live que se está transmitiendo ahora mismo. Gracias a todos y por favor, invitarlos para la foto oficial de cierre, invitar a nuestros estudiantes, Parvin, Daniel, Jessica, Lucero, Ivana, por favor, adelante, profesor Gómez. Profesor Lam, adelante. Sí, sí. Adelante, Parvin. Ya. Ahí, para que no pasen. Más. Ahí está. De costadito. Por favor. Una foto, un video. Listo. Listo. Gracias. Y con eso ya damos por terminada la presentación, ya estamos cerrando la presentación en vivo. Gracias a todos. Gracias.